Ahora, les voy a dejar algunas instrucciones para hacer el trabajo práctico número 2. Van a leer las consignas, por supuesto, son muy sencillas, tienen que practicar la redacción de un guión en el CELTX, que en realidad son solamente 3 escenas sacadas de un capítulo de la serie House of Cards. Repito, son 3 escenas. Recuerden que la escena se determina primeramente por el lugar en donde ocurre. En este caso es claro que hay 3 escenas. La primera transcurre en un dormitorio que tiene un vestidor al lado, un dormitorio, como se dice, en suite, ¿no? Para simplificarlo, consideramos que es una sola escena, porque si no tendríamos que hacer entrar y salir al personaje femenino del vestidor, y entonces habría que multiplicar las escenas. En realidad, tomémoslo como una sola escena. La segunda es muy breve, es en la oficina personal del personaje femenino, de Claire, y la tercera es en la oficina grande, digamos, donde están el resto de los trabajadores y donde ella se encuentra con Adam, el fotógrafo. 3 escenas. Es muy importante que practiquen básicamente la descripción de los lugares y de la acción. No tanto los diálogos, por eso les puse un diálogo para que lo pongan, que es un diálogo de la escena simplificado, no tiene subtítulos. eh, Usen ese diálogo simplemente. Sí les pueden agregar, deben agregar acotaciones para que el diálogo sea más expresivo. Eso también pueden practicarlo, pero lo fundamental en este caso es practicar la descripción de los lugares y las acciones, poniendo el énfasis en el lenguaje corporal, lo que muestra el lenguaje corporal. En la primera escena es importante hasta cierto punto la forma en que ella se mueve y él está acostado en la cama trabajando y se dirigen entre sí, conversan, digamos, dialogan entre sí. Bueno, hay cosas para describir. En la segunda es importante la actitud que ella tiene cuando recibe la llamada y se da cuenta o le advierten de que está aquel a quien esperaba, que es el fotógrafo, ¿no? Y la tercera es la escena clave, esa es la que ahí tienen que poner toda la creatividad posible para tratar de describir la forma en que ella se acerca, de manera, digamos, sensual, insinuante, como quieran llamarlo, tienen que justamente eh, desarrollar eso, la forma en que ella camina hacia Adam y la forma en que ellos dos se encuentran, se relacionan mutuamente, digamos, y a través de sus cuerpos, de sus miradas, etcétera. Y eso es una clave muy importante porque aún sin saber, que de hecho en ese momento en la serie no se sabe, pero después sí se va a saber, ellos han tenido una relación en el pasado y eso está contenido en esa escena, está manifestado visualmente por la forma en que ellos se miran, se tocan, etcétera. Bueno, esto es lo que tienen que practicar. No les puedo resolver el trabajo yo. Es decir, por un lado van a practicar por primera vez usar el Celtx, por 3 escenas nada más, pero lo fundamental es que practiquen, repito, lo digo por tercera vez, la descripción de los lugares y la narración propia de las acciones de los personajes. Recuerden que siempre tienen que narrar lo exterior, nunca lo que los personajes sienten, porque eso no se ve directamente y solo se puede expresar a través de la corporalidad, del lenguaje corporal. Por supuesto, también se puede expresar a través del diálogo, pero es muy aburrido y poco creativo expresar todo a través del diálogo. Es decir, yo me siento así, yo me siento de tal modo o yo pienso tal cosa, eso no es habitual, no es lo más recomendado. Puede pasar, por ejemplo, en las telenovelas, donde los personajes están dialogando todo el tiempo, porque se
presupone que el que ve una telenovela, sobre todo de la tarde, está haciendo otras cosas al mismo tiempo y más que ver, escucha, oye. Es decir, escucha, presta atención y oye lo que los personajes se dicen. Entonces, por eso son tan habladas las telenovelas. Pero tratamos de manifestar, de expresar las cosas de manera visual, de la manera más creativa posible. Por eso estas tres escenas son muy sencillas, las uso siempre, pero a veces les cuesta entender qué es lo que está pasando en la escena, donde evidentemente hay un interés por parte de ella de encontrarse con este ex amante, porque eso es lo que fue. Y hay un interés también de Frank, del marido, en conseguir el dinero, y en realidad él sabe que fueron ex amantes, pero bueno, digamos que tanto no podríamos inferir o deducir de la actitud de él, pero recuerden que él le dice, si querés lucir atractiva, ponete el vestido negro, ¿sí? Y entonces, bueno, con eso le está diciendo todo. En la segunda escena, ella tiene puesto el vestido negro, que antes estuvo probando y que el marido le aconsejó que usara. Todo eso es muy significativo. Vean varias veces las tres escenas para después poder trasladarla al papel, ¿sí? Y recuerden que los personajes entran o salen, no hace falta decir entra a tal lugar, sale de tal lugar, porque eso ya está en el encabezado, ¿sí? Y no pongan nada que tenga que ver con verbos de percibir, como oír, ver, o cualquier otro, porque eso tiene que ir, como ya sabemos, al sonido o a la posición de los cuerpos, ¿sí? No se pone ver, el personaje no ve, sino que se dirige hacia tal lugar o algo le pasa por el frente y lo va a ver. La descripción en el guión siempre es una descripción objetiva, ¿sí? Una descripción exterior de lo que pasa en el lugar y con los cuerpos de los personajes. Después vamos a utilizar el diálogo también, ¿sí? Recuerden que eso desde ya se puede aprovechar, pero en este trabajo práctico no es tan interesante el tema de los diálogos, aunque sí pueden aprovechar para hacer las acotaciones, para agregar las acotaciones, y con eso también pueden agregar expresividad a lo que dicen los personajes. Pero acá nos interesa más que nada cómo están los personajes, en qué lugar, de qué manera se mueven, cómo están vestidos, etcétera. Así que te estoy dando un montón de pistas, digamos, como para que hagan el trabajo práctico que esta vez, digamos, va a poder rehacerse una vez que lo entreguen y lo pueda corregir. Seguramente van a ser muchos, va a pasar un cierto tiempo, pero por lo menos van a poder rehacerlo, es decir, tener un recuperatorio del, del trabajo práctico, ¿sí? Y solamente les dejo indicado, también lo voy a dejar por escrito, que vayan pensando en un argumento para un cortometraje propio que va a ser el trabajo final. Un guión de 6, 7, 10 páginas, no más que eso, pero que primero van a tener que entregar una sinopsis, no un storyline, como hicimos al principio, sino una sinopsis. Lo que pasa es que al ser corto, por supuesto también la sinopsis va a ser corta, pero va a tener unas características de la sinopsis y después el guión que todavía no hemos visto, que es la estructura dramática, todavía no entramos en ese terreno. Pero sí les adelanto porque les sirve, porque quizás puedan ir pensando un argumento propio, algo que les guste, o que les parezca que es posible, digamos, hacer, y entonces van a tener adelantado ese tema que es nos va a llevar, digamos, noviembre. O sea, para principios de noviembre tienen que tener la sinopsis y después para fines de noviembre el guión final, que es lo que va a redondear la nota y la posibilidad de promoción directa. Bueno, esto se hizo un poco largo, pero quería en todo caso que tuvieran algunos tips directos. En otros cuatrimestres ha costado mucho hacer este trabajo práctico, en el primero sobre todo, pero bueno, es distinto trabajar de manera presencial que de manera mediada. Entonces, en este caso particular, prefiero dejarles este video explicativo para que lo aprovechen lo mejor posible. Gracias.